Cada sábado recibimos digitalmente en RPP al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, cuya palabra queremos escuchar con tanta más necesidad que hemos atravesado todos en el Perú una semana de muchas agitaciones y ciertas incertidumbres. Y si bien nuestro calendario de vida es un calendario que está condicionado por las circunstancias políticas y económicas, hay otros calendarios, como el calendario litúrgico, que dice que estamos en un tiempo de Adviento, concepto que, como nos ha explicado Monseñor Castillo el sábado pasado, significa lo que viene antes, la espera, lo que debe llegar. Y naturalmente esto nos orienta a la Navidad y esta expresión maravillosa de un Dios que se hace hombre para redimir a los hombres. Y se hace hombre hasta el extremo de los sufrimientos y las humillaciones. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia, a todos los amigos y amigas. Cuéntenos, por favor, cómo ha vivido usted como ciudadano lo que ha sucedido en nuestro país durante estos días y los que hemos visto crecer las sombras de la intolerancia, del rechazo recíproco, incluso de la violencia. Sí, también tenemos que lamentar, creo que hay un muerto que es Jorge Muñoz, ¿no? Y eso es una cosa dura. Bueno, yo creo que esos días, yo he estado metido en un trabajo y por eso no he podido salir al aire, pero sí quería decir que hay que vivir esos tiempos justamente como parte del Adviento, ¿no? El Adviento es un tiempo de preparación porque vamos hacia el que viene y la mejor manera de prepararlo es como dice en el texto de hoy, el texto de la misa de mañana, con actitudes de consuelo, y en donde esa consolación, consuela a mi pueblo, llega porque se prepara en las circunstancias en donde vivimos, se prepara el camino del Señor. Y creo que esta situación es muy curiosa porque es como una situación de parto, ¿no? Estos días María estaría esperando al Señor y estaría preparándose como lo hizo ayudando a Isabel. Y justamente es indispensable que, vivamos los acontecimientos difíciles para poder hacer algo nuevo, preparándonos para superar ciertas maneras de actuar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí nos ha agarrado impreparados esta ley, que ahora gracias a la decisión que se ha tomado y gracias también a la presión que ha habido de la gente, se ha derogado. Son ejemplos, pero en donde entonces necesitamos tener una mejor organización, ¿no? Me contaban Monseñor Barreto y ha estado también presente Monseñor Vera, cómo en las organizaciones, en el diálogo que se hizo, que es muy importante, eso es una manera de preparar la venida del Señor también, el dialogar y el contaban que, por ejemplo, ha habido pocos representantes porque muchas veces no está organizada la gente, ¿no? Entonces necesitamos que haya mejores organizaciones para poder justamente organizar mejor el diálogo y las soluciones, ¿no? Y eso es una cosa importante, cómo unas situaciones difíciles las podemos convertir en situaciones más, superadas, porque se intenta organizar mejor las cosas y se abre la gente al diálogo, ¿no? Creo que ha sido convulsionado todo, pero simultáneamente se está abriendo paso. Quizás el tiempo que viene es un tiempo de preparación también del camino del Señor en los caminos humanos para transformar nuestras maneras de ser. San Juan Bautista dice en el texto de mañana que viene detrás de mí uno más fuerte que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo. Y yo creo que por ahí está el asunto. ¿Con qué espíritu estamos haciendo las cosas? Es verdad que cuando uno tiene una necesidad y tiene un deseo de justicia, uno tiene que alzar la voz justamente para reclamar por su dignidad, para ser reconocido. Pero también es preciso dotarse de un espíritu nuevo, que sea propositivo, que abra diálogo, que por ejemplo, ahora va a tenerse que hacer la nueva ley en este caso,
y sería interesante que con una actitud nueva todos contribuyamos para que haya una ley interesante que beneficie a todos, especialmente a los trabajadores y a las personas que tienen ganancias de esto, que evidentemente también tienen que tener su justa ganancia, sea una cosa equilibrada y no producto de una ambición desmedida, ¿no?, de ninguno de los lados. Entonces, este clamor por justicia que hay hoy día, también yo creo que de alguna manera nos está hablando del Señor. El Señor no viene fuera de nuestras circunstancias históricas, sino en el corazón de ellas, y todos podemos escuchar esa voz para encontrar un equilibrio y una armonía. Monseñor, usted nos ha, por supuesto, dado estos comentarios importantes sobre el texto del Evangelio de Marcos que va a ser leído en la misa mañana, pero ha hecho referencia también al rol de intermediación que la Iglesia ha jugado. En este caso ya mencionaba a Monseñor Barreto y a Monseñor Vera, los obispos de Huancayo e Ica respectivamente. Sí. Y yo quisiera que después de la pausa nos explique cómo se presenta la Iglesia a través de sus obispos para intermediar y favorecer el diálogo entre personas que se hayan quizá crispadas, porque como usted lo ha recordado también ha habido muertes, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que nos expliquen en concreto cómo se presenta la Iglesia ante personas que no necesariamente son creyentes, pero que le reconocen un rol de intermediación que es tradicional en nuestra sociedad. Nos lo explica junto con un desarrollo sobre el texto de Marcos, por favor, y después de haber escuchado al Papa y de permitirnos, por favor, una breve pausa. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, del inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlos. Ante la bendición de Dios le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y alegría. Monseñor Castillo, antes de volver al tema del Evangelio de San Marcos y esta figura de San Juan Bautista y esta referencia a Isaías para introducirlo, quería que nos comente sobre este concepto que el Papa usa, que es el de bendición, entre otras cosas porque usted lo hace cada vez que se despide los sábados, que bendice, pero nos ha recordado una frase del Génesis, las primeras líneas de la Biblia, que Dios bendijo la creación porque todo era bueno. Hay una gran belleza de base en esa afirmación, pero luego entra el pecado. Sí, la bendición es nuestra misión. Tú hace un rato me preguntabas cómo ubicábamos a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene un rol profético y el rol profético tiene una parte que es la denuncia y por lo tanto la toma de
de favor hacia los más humillados y maltratados, y hay una parte de anuncio, que es justamente el anuncio de que hay salidas posibles porque existe un amor original del cual procedemos y al cual hay que volver, ¿no? Esa es la conversión, ¿no? Nosotros habíamos hablado de los inicios de un proceso personal y social de conversión para toda esta etapa que comenzábamos en el ministerio episcopal. Y claro, por eso mismo, cuando hay situaciones de conflicto, la Iglesia interviene justamente para poder volver a la palabra, ¿no? La palabra que bendice. Cuando se dialoga, nosotros nos bendecimos, porque adquirimos la misma locuacidad de Dios, ¿no? El que nos creó por su palabra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y para semejanza nuestra. Y esa capacidad de bendecir la tenemos todos también, porque justamente derivamos y venimos de así le decimos, lo entendemos los católicos, los cristianos, ¿no? Y de hecho el caso de los obispos pues está en esa línea, ¿no? En ese sentido, no es cuando se media, por ejemplo, no se tiene una especie de neutralidad, ¿no? No es una especie de punto medio para que todo quede un poco por agua caliente, ¿no? Eso podría haber sido, por ejemplo, el bautizo de Juan, ¿no es cierto? Bautizo con agua. Bautizo en el Espíritu es más profundo, es la capacidad de encontrar lo mejor, aquello que desarrolla a todos y permite encontrar formas creativas de generar un mundo distinto. Como dice hoy día en la carta de San Pedro también, para mañana, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia. Y nosotros tenemos que trabajar y actuar para anticipar eso en esta tierra, hoy día, un pedacito de lo que esperamos. Y si es posible hay que cumplirlo, y eso es un aprendizaje. El asunto es que la preparación es un aprendizaje, y mucho más después de años en donde el egoísmo se implantaba muy fuertemente, porque se pensaba que la economía sola, sin timón, se podía autodirigir, y no es cierto. Genera una serie de problemas que tenemos ahora que resolver, y no estamos preparados para eso, hay que prepararnos. En ese sentido, para regresar al texto, ¿no? Juan Bautista dice que bautiza en agua. ¿Por qué bautiza Jesús en el Espíritu? Porque él hace su colita, él no es pecador, pero él toma solidariamente el camino de los pecadores, toma la iniciativa de aceptar esa condición y de reparar desde el corazón. Por eso cambia el sentido de las aguas, son aguas de amor. Y que nosotros entonces tenemos que entrar justamente a anunciar el Evangelio, la Iglesia, los obispos, la comunidad cristiana también, los párrocos. O sea, todo el mundo tiene que ser profeta en ese sentido, pero profeta de Jesús, que es el que ha cambiado la historia a través de un signo diferente, que es volver a las fuentes de la esperanza, de la belleza, del bien. Y yo creo que estamos en una buena posición, a pesar de que estemos en situaciones muy dramáticas en el país. Estamos en una buena posición porque estamos dispuestos a aprender y vemos cómo cuando hay una situación difícil siempre se encuentra alguna salida. Hubiera sido mejor que no hubiera habido violencia por eso, ¿no? Tenemos que decidir no usar la violencia en ningún caso para poder hacer siempre formas dialogantes. Monseñor, hay algo que me ha llamado la atención en las palabras que hemos transcrito del Papa, porque ha añadido a la lista de las obras de bienaventuranza tradicionales del Evangelio, ir a la cárcel, socorrer al extranjero, sí, socorrer a la viuda, a los que visitas en un centro de rehabilitación, refiriéndose sin duda a personas que sufren adicciones, como el alcoholismo o la drogadicción. Nos produce horror, naturalmente, pero hay una desdicha grande en esas vidas, ¿no? Por supuesto, y el Papa, al menos por la primera vez, oigo como un deber visitar y dar respaldo al que se halla en un centro de rehabilitación. Y además acompañarlo y dedicarse a él. O sea, en la Iglesia tenemos que diversificar, evidentemente hay habilidades mejores en unos y otros para acompañar, pero toda persona que sufre, inclusive las personas que sufren porque ya de egoísmo, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser acompañadas para que salgamos de las situaciones difíciles, y mucho más las personas que muchas veces se han drogado o han vivido en ese mundo
o tienen incapacidades o tienen discapacidades, con mucha mayor razón, ¿no? Y yo dije que denunciamos y tomamos posición a favor de los más necesitados, y esas son las nuevas enfermedades de la sociedad actual, y tenemos que acoger a los pecadores en sus dificultades y acoger también a las personas que sufren, que no es su culpa, o que pasaron por unos dramas humanos terribles y que necesitan de la cercanía permanente, ¿no? De hecho, hay mucha gente dedicada a curar heridas, ¿no? Hermanas, las propias hermanas que trabajan en el asilo de ancianos. Yo le decía a las hermanitas del asilo de ancianos de la Avenida Brasil, que hoy día les iba a procurar invitar a que haya vocaciones de jóvenes que pueden ayudar a los ancianos, porque ellas se dedican todo el tiempo a ellos, y además es impresionante. Yo tengo una hermana ahí que la están curando muy bien y la tienen con alegría y sencillez, ¿no? Sí. Estamos muy muy contentos por esa decisión de tener vocaciones al servicio de la gente más necesitada, ¿no? Monseñor, con más convicción que nunca quisiera que nos despidamos pidiéndole que bendiga a las personas que lo escuchen ahora, que hemos comprendido con más matiz qué es esto de la bendición, la primera de las cuales es la que Génesis cuenta: Dios vio su creación y halló que todo era bueno. Por favor, en ese espíritu quisiera que bendiga a los creyentes y no creyentes que están escuchándolo vía RPP. Padre bueno, tú que nos has visto y nos has creado buenos porque nos amas, y que aun cuando somos pecadores nos levantas porque sigues siendo nuestro Padre y no te retractas. Haz que todo lo que estamos viviendo en nuestro país pueda retornar al sentido que tú diste desde el primer momento, que todo ha sido creado bueno y para el bien, que todos podamos dirigirnos por esa experiencia del Espíritu Santo que nos ha dado Jesús, que nos recuerda nuestro origen, y podamos caminar en un proceso de conversión que permita reencontrar a todos los peruanos, desayunados todos, como dice Vallejo, capaces de poder amarnos, comprendernos y ayudarnos mutuamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y nos haga a todos buenos para siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe como cada sábado. Mañana estaremos viendo a Monseñor Castillo, que celebrará la misa a las 11, como cada domingo, en la Catedral de Lima, en donde hará su homilía justamente sobre el texto de San Marcos que hemos comentado hoy, relativo a esta voz que clama en el desierto. Muchas gracias. Y recordamos a todos que pueden escuchar y ver esta entrevista en la página web de RPP, de la misma manera que la que hemos realizado antes de Diálogos de Fe con el presidente de la República, Francisco Sagasti. Tengan todos un feliz sábado y que nuestro país haya el camino de la paz, de la prosperidad y de la justicia. Buenos días.